conocemos, los que leemos la Biblia, y más estos versículos más en concreto también los conocemos, el versículo 20 y 21. Pues esta es una oración que Jesús hace por los discípulos para llega al versículo 20, y Jesús sigue diciendo mas no ruego solamente por estos, por los que estaban ya, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esto ya vemos la oración de Jesús ya dirigida a la iglesia, a los que iban a creer, y dice, para que todos sean uno. Y sigue diciendo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿verdad? Y ahí podemos ver, ¿verdad?, algo que Dios ha establecido y lo ha hecho de una manera con propósito, con un fin, ¿verdad? Como dice aquí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿verdad? Y ahí es donde se puede ver, ¿verdad?, muchas veces esta obra, ¿verdad?, de Dios, esta obra a través de Cristo, ¿verdad?, viniendo a este mundo, sufriendo la cruz, ¿verdad?, pagando el precio del pecado de la humanidad, con un propósito, ¿verdad?, de crear para sí un pueblo propio, ¿verdad?, un pueblo propio, para que todos sean, ¿qué?, uno, no varios pueblos. No hay varios cristianos. O eres cristiano o no eres cristiano. O soy cristiano o no soy cristiano. Y aquí, ¿verdad?, dice para que todos sean uno. Después el hombre empieza a hacer desvíos para un lado y para otro, y empieza a haber muchos tipos de cristianos. Pero aquí dice uno solo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿verdad? Y habla de los que han de creer por la palabra de ellos. Habla ya de los discípulos que ya estaban ahí, y habla de los que iban a creer. Y si nos vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, a mí me gusta como Pedro predica, ¿verdad?, el Evangelio, como Pedro anuncia este mensaje de salvación, este mensaje de Jesús crucificado, pagando el precio por la humanidad, y él hace una predicación, ¿verdad?, y dice en el capítulo 2, versículo 40, 2, versículo 40. Bueno, vamos a leer el 37. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿verdad? Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación, de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Y el versículo 44 dice, y todos los que habían creído, dice, ¿cómo estaban? Estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban como unánimes, ¿verdad? Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor seguía haciendo su obra, ¿verdad? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un poquito más para adelante, en el capítulo 4 y en el versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído eran, ¿de qué? Eran de un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Y dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Pero qué bueno, a mí me gusta como Pedro empieza a predicar, empieza a hablar, ¿verdad?, de la obra de Jesús, de Cristo en la cruz, empieza a hablar del arrepentimiento, les empieza a hablar del don de Dios, del perdón de pecados. Y no sé cómo transmitía el mensaje, pero aquí decía que estaban todos juntos. Aquí decía que estaban todos unánimes. O sea, es un mensaje que a mí pues leyendo esta mañana decía yo, bueno, ¿cómo le predicaría para que ellos pudieran sentir esto entre ellos? Y estaban juntos, y todos eran de un corazón y de un alma, y estaban unánimes, ¿verdad?, en todas las cosas, en las cosas que conciernen al Señor. Estaban unánimes, partían el pan con alegría, comían juntos y estaban las oraciones. Había algo, ¿verdad?, que Jesús había dicho, para que los que crean también sean uno, ¿verdad? Para que los que crean sean uno, como tú y yo somos uno. Y a veces, ¿verdad?, el otro día hablaba con una persona y me decía, no, en nuestra iglesia, en nuestra no sé qué, bueno, la iglesia es del Señor, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, que no te reveló carne y sangre, quién soy yo, ¿verdad? Dice, y sobre este fundamento, sobre esta verdad, edificaré ¿qué? ¿Qué edificaré? ¿La iglesia de quién es? Es del Señor. Y la iglesia tiene que estar, como dice el Señor, que tiene que estar, ¿verdad? Y lo que Dios me está hablando en este tiempo, ¿verdad?, es de estar como el Señor quiere que estemos. Unánimes, juntos, con un corazón, con un alma, ¿verdad? Aquí no había lugar, ¿verdad? Dice, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Pero a mí me da como que nadie pasaba por encima de nadie, ¿verdad? Se veían todos igual, a la misma par, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Y nosotros en la iglesia, ¿verdad?, todos los miembros de la iglesia, dice que un cuerpo se compone de muchos miembros, ¿verdad?, y todos se necesitan unos de los otros. Todos se necesitan uno de los otros. Aquí no puede decir el dedo, a la mano, no te necesito. Hay una necesidad, ¿verdad? El cuerpo tiene que estar unido. Y Jesús, cuando estaba orando por los discípulos, hablaba por una iglesia unida. Una iglesia, una unidad en el espíritu, una unidad en la fe, una unidad en el amor, ¿verdad? Una unidad que va mucho más allá
de ser 4 amigos, sino que es una unidad que viene de parte de Dios. Algo que Dios une, ¿verdad? Como un matrimonio, cuando lo une Dios y que no lo separe el hombre, ¿verdad? Que no, es algo que dice, ahora ya no sois 2, sois 1, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, ¿verdad? Tenemos que vivir en esta condición, de esta manera, sabiendo que Dios lo ha creado así, lo ha estipulado así. ¿Verdad? Y esta es la forma de que un cuerpo funcione correctamente y perfectamente. Un cuerpo, ¿verdad?, tirando uno para un lado y otro para otro, no funciona correctamente. Pero cuando el cuerpo unidos entre sí, ¿verdad?, pues se ayuda mutuamente, ahí es donde tenemos que estar. Y vemos que esta gente escuchó a Pedro, ¿verdad? Y lo que, pues ya no sé, yo no sé cómo les predicaría a Pedro, pero lo que sí veo que estaban juntos. Compartían, ¿verdad? Partían el pan, las oraciones, estaban una unidad, ¿verdad? Es la que tenemos que tener nosotros. Y nada más que podamos empezar pues la reunión con este deseo, ¿verdad?, de ser uno en Cristo, de ser uno en Cristo. Da igual de donde seas, da igual ni el color, ni la raza, no, da igual. Podemos ser uno en Cristo. Y eso es lo que el Señor rogaba al Padre, ¿verdad? Jesús rogaba para que todos, no, te ruego también por los que van a creer. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Para que haya una unidad en la iglesia. Amén. Damos paso a alabanza y pues que se nos deja el mensaje. Espero que más que nunca pues nos hemos unido a la oración, a la alabanza, y has podido pedirle a Dios que transforme por su espíritu tu vida, ¿no? Que la sangre de Cristo nos limpie, ¿no? Es una necesidad que siempre tenemos, ¿no? El hombre, Dios no vino a cambiar algo del hombre, vino a hacer una nueva creación, quiere hacernos hombres y mujeres nuevos en Cristo, ¿no? Como decía Kiko la semana pasada, aprender de Cristo. Aprender de Cristo es empezar a vivir cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. La persona que ha aprendido de Cristo, su vida ha cambiado, ¿eh? Su vida ha cambiado. Y todo empieza a ser, es algo nuevo, es algo de Dios, es algo que no tiene nada que ver con su vida vieja. Y el que no aprende de Cristo, su vida sigue igual, ¿eh? Sigue teniendo las mismas preguntas, sigue teniendo las mismas cosas, ¿eh?, que tiene. El problema que muchas veces encuentra el hombre es que el hombre continuamente está en una búsqueda, busca solucionar su vida, sus problemas, sus necesidades, y bueno, y está ahí. Pero si hay algo que se olvida, es que todo comienza con Dios, todo. Y si yo de alguna manera me olvido de esto, si yo de alguna manera dejo a Dios a un lado, es vivir de una manera, bueno, en realidad es como vive el hombre. La Biblia nos enseña que el hombre vive muerto en sus delitos y pecados, arrastrado por la corriente de este mundo. Es muy interesante que los hombres a veces decimos, no, que yo hago lo que, yo sé lo que hago. A veces decimos, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Yo sé, y parece que sabemos muchas cosas, pero párate a pensar. Todo lo que sabes, ¿de dónde viene? ¿No? ¿De dónde viene todo lo que sabes? En un momento naciste, en la época que naciste, en el lugar que naciste, en la situación que naciste, las cosas que te pasan, ¿no? Y ahí de repente te empiezas a ver con un entorno que empieza a introducir en tu vida lo que tú piensas que es la vida y lo que tú piensas que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, ¿eh? Y hoy en día más que nunca lo vemos, ¿no? Yo creo que es algo que lo vemos muy claramente, como
en los gobiernos, hoy en día lo vemos, cómo se gastan dineros y posesiones y cosas, y todo es para que tú pienses como ellos quieren que pienses, y que tú hagas lo que ellos quieren que tú hagas. Y el hombre, a veces no creemos que somos dueños de nosotros mismos, no creemos que somos yo hago lo que, no, todo depende de mí. Pero si te paras a pensar, ni siquiera un día yo decidí dónde nacer, ni la familia en la que nací, ni nada, pocas cosas dependen de nosotros, por no decir ninguna. Aparecimos y ahí estamos, de una manera pensando que vivimos, cuando en realidad muchas veces es como, ¿habéis visto alguna vez una persona que está moribunda, ¿no? Y que ya necesita de que estás en una máquina, que estás conectado, ¿sí? Estás conectado y la máquina es la que produce que tu corazón sigue bombeando, tus órganos siguen funcionando, Y podemos decir que esta persona vive, sí y no, ¿sí o no? Está viva, pero más bien, a vez de vivir, está existiendo, ¿sí? Parece que estás existiendo, pero no viviendo. De alguna manera el hombre, sin Dios, por eso a mí me encanta cuando Jesús dice, para que tengan vida. Dios es quien nos da que la vida. Al que tiene Cristo tiene la vida. Muchas veces no nos damos cuenta, pero somos como estas personas, existimos en este mundo, donde parece que este mundo nos sostiene con sus ideas, con sus cosas, y el hombre ahí está, parece que vive. Por eso nunca podemos ignorar lo que aquí tenemos, que es la palabra de Dios. El hombre quiere dar soluciones a su vida, queremos buscar de por qué los problemas, por qué de las cosas, ignorando la Escritura, dejándola a un lado. A veces podemos estar de repente por la pura gracia de Dios escuchando el Evangelio, pero como el otro día se nos habló, me encantó ese detalle cuando nos habla en Lucas. Dice, los que vienen a mí y oyen. Qué importante es que vengamos ahí para oír a Jesús, para oír a Cristo. La palabra de Dios es palabra de ¿quién? De Dios. Cuando abrimos la Escritura, lo que estamos escuchando y leyendo, estamos escuchando a Dios mismo hablando a su pueblo, hablando al hombre, hablando de nuestra vida. Hace años teníamos un Nuevo Testamento que era, Dios habla ¿qué? Al hombre, ¿sí? ¿Os acordáis en la portada? Dios habla al hombre. Qué bueno es que podemos entender que Dios quiere hablarnos, que la palabra de Dios es porque Dios quiere transmitirnos lo que tú y yo necesitamos. Ya te digo, el hombre quiere buscar, bueno, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono lo otro? Tantas cosas, la vida es tan compleja, hay tantas situaciones que vivimos, tantas cosas que no comprendemos, pero, ¿ves? Queremos solucionarla fuera de Dios. Cuando la Biblia ya nos enseña, vamos a abrir en el primer capítulo, el primer versículo de la Biblia. ¿Qué nos dice? ¿Lo tenemos? Génesis 1:1. Nos dice, en el principio creó Dios que los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y empezamos a ver el relato de la creación. Pero nos habla claramente que todo lo que es el hombre, lo que somos, lo que vemos en el mundo, todo principio ¿a dónde? En Dios. Él es el principio de todo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pretender vivir nuestra vida sin al que nos creó? ¿Ves? ¿Cómo podemos pretender solucionar nuestra vida sin tener en cuenta a Dios que nos creó? Eso es lo que lo creó los primeros padres. Eso fueron engañados y lo vemos. Por eso digo, vamos a ir un versículo que de verdad llevo más de un mes que no para de salir de mi cabeza, ¿no? Es Deuteronomio 29:29.
Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, ¿qué dice? Para siempre. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas, las que tenemos aquí, dice que son ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. Hay cosas que el hombre nunca, jamás podemos entender si nosotros no vamos a la palabra de Dios. Y son para nosotros, que Dios nos ha revelado. Dios nos ha revelado lo que no es provechoso. Si hay algo que Dios no nos ha revelado, es porque no nos es de provecho, de momento. Las cosas que Dios nos ha revelado es porque no son provechosas, porque yo las necesito. Entonces, ¿por qué dejamos la fuente de la verdad? ¿Por qué ignoramos lo que Dios quiere hablarnos? ¿Por qué hasta a veces conscientemente rechazamos lo que Dios quiere decirnos? Claro, es una pregunta que también encontramos su respuesta en la Biblia. ¿Por qué el hombre rechaza la palabra de Dios? ¿Por qué la encontramos? Yo no te la voy a dar en esta mañana. Porque yo de verdad quiero que si algo quiero y sembrar hoy en tu corazón es que en ti nazca hambre de poder ir en la Escritura y poder ponerte delante de la palabra de Dios y decir, Señor, yo quiero ser hablado por ti. ¿Por qué? Porque sé que mi vida necesita ser dirigida. Necesito que tú me enseñes lo que necesito. De que a veces no sé qué es lo que tengo que hacer. Veo que a veces hablamos de Cristo, de su muerte, de su resurrección, pero esas son cosas que necesitamos ser reveladas, como le dijo Cristo a Pedro. ¿Quién dices? Y él confesó. Esa es la confesión que la Biblia, cuando leemos, nos dice que al que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ha pasado de muerte a ¿qué? A vida. Es una confirmación de la palabra de Dios, pero también nos dice que eso es algo, dice que ha sido revelado a tu corazón. Necesitamos, yo necesito, tú necesitas, todos necesitamos ir a Dios. Dejar de buscar soluciones fuera de Cristo. Dejar de buscar solución fuera de lo que... ¿Por qué? Porque eso es lo único que nos va a traer fracaso. Una de las primeras cosas que yo me encontré cuando empecé a leer la Biblia fue justamente eso, entender por qué de mi fracaso. Una de las cosas, ¿por qué? Porque la misma palabra hace ver a dónde va el hombre sin Dios. Te hace ver por los caminos donde vas a andar. Y te lo hace ver con una claridad, porque nos dice que es como un espejo. ¿Sí? La palabra de Dios es como un espejo. Simplemente necesitamos acercarnos con ella con un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón que desea que Dios revele su palabra a su vida, ¿no? Y ahí vemos desde el principio, los primeros padres fueron engañados. Empezaron a buscar algo fuera de Dios. De repente dejaron de que sea el Satanás que le diga lo que está bien y lo que está mal. Cuando Dios ya se lo dijo claramente, eso está bien y eso está ¿qué? Eso está mal. Muy claramente. Y hoy en día la sociedad pues ya es como la palabra nos dice, llaman lo bueno malo y lo malo ¿qué? Lo malo bueno. Y es algo normal. ¿Por qué? Porque es lo que vemos la revelación. Yo necesito ver estas cosas. Necesito ver dónde estoy. ¿Qué es lo que significa cuando la Biblia me dice que estoy muerto en mi delito y pecado? ¿Tú entiendes eso? ¿Entiendes lo que quiere decir la Biblia cuando te dice que estás muerto en tu delito y pecado? Pues pide a Dios que te lo revele, que te lo haga saber. Ya te digo, hoy no vengo aquí a explicarte las cosas. Vengo aquí de verdad con ganas de animarte a buscar a Dios. Animarte de ir a aquel que tiene la respuesta de todo. Que es Cristo, que fue en la cruz, que dio su vida por ti por amor, para que tú seas salvo, para que yo sea salvo, para que nosotros podamos pasar de muerte a vida. Y resucitó al tercer día y hoy está vivo. Y puedes hablar con Él y Él puede escucharte, y puede traer a tu vida lo que tú necesitas.
¿Cómo puedes? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes, para conocer a alguien, qué es lo que tienes que hacer? A ver, creo que no es ninguna pregunta trampa, ¿eh? Es una pregunta normal. Acercarte y hablar, ¿sí? Si no, puedes conocerle ¿cómo? De oídas, ¿sí? Yo puedo, a veces podemos, por ejemplo, tomar un famoso. A ver, un famoso. ¿Quién? El rey de España, ¿no? Yo creo que es un poco para que sea un famoso que conozcamos todo, porque a veces lo mejor dice un famoso que a lo mejor los demás no tienen. El rey de España. Yo le conozco. Lo que sé de él, ¿qué es? De oída, ¿sí o no? De a veces que enchufas las noticias y te cuentan algo de él, ¿sí? Te dicen algunas cosas y ya empiezas a saber cosas de él. Pero todo eso es algo de oída, es algo que alguien te cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces de estos famosos cuando alguien, un amigo y tal, dice, un periodista de esto que le toma una entrevista y dice, wow, cuando le conoces de cerca es otra persona, ¿no? Suele pasar. A ver, ¿estamos aquí o no? ¿No? Suele pasar. Es otra cosa. A veces nosotros tenemos hasta nuestra cosa de Dios. Son cosas que han sido muchas veces infiltradas por este mundo. Va, Dios, ¿pero qué va a existir Dios? Muchas veces tenemos como un conocimiento acerca de quién es Dios, que es algo de este mundo, de la corriente de este mundo, hasta de las religiones mismas. ¿Cuántas religiones hay? Y a veces pensamos que Dios es lo que... No. El nuevo pacto, una de las cosas que dice Cristo, habla del nuevo pacto y dice que todos que me conocerán. Nadie va a preguntar a otro quién es Dios. Habla de algo personal, habla de una relación donde Dios nos llama a tener esa relación. Entonces, Dios no te llama que tú le conozcas por lo que hoy yo te puedo contar. Y sí, porque de alguna manera decimos, ven, ¿no? ¿Os acordáis los discípulos? ¿Os acordamos? En el Juan, cuando los discípulos ven, hemos visto al maestro, ven conmigo. Y le llevaban a Cristo y después el otro decía, no, iban a otro y ven a que conozcas a Jesús. Era algo que personalmente conocían y experimentaban. Lo veremos después con la mujer samaritana, ¿os acordáis esta historia? ¿No? Dice que fue el pueblo, le contó y la gente fueron a Jesús, pero después dicen que ellos creyeron no por lo que le contó a ella, sino porque ellos mismos vieron, experimentaron. De eso se trata. Eso no se trata de que yo te convenzca de algo. Y Dios tampoco trata en su palabra, Dios declara las cosas. Los de este mundo, el corriente de este mundo te puede decir muchas cosas, pero Dios declara claramente que en el principio Él creó que todas las cosas. Lo declara claramente. El hombre puede poner teorías, puede querer hacernos creer que salimos de un mono, hacernos creer que de una explosión hemos salido, y tantas cosas que el hombre intenta. Pero aquí nos dice claramente, Dios creó todas las cosas en el principio. Entonces, es donde yo tengo que ir. Dice las cosas reveladas, lo que Dios nos ha puesto aquí, son para nosotros. Tampoco yo me puedo conformar en mi vida con entrar en una reunión y escuchar algo. Necesito saber. Hay un salmo, el otro día le decía a los chicos, dice, siempre me ha llamado la atención que parece que está en medio de la Biblia, ¿no? Me ha llamado la atención, ¿no? Son cosas mías, no es nada de tal, pero el Salmo 119, si abrimos un momento, que es un salmo que habla de la palabra, y justamente en 160 es como querer abrir la Biblia a veces así por la mitad, y justamente ahí está este versículo, ¿no? Y nos dice esto, dice, la suma de tu palabra es ¿qué?
es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Qué importante es esto. Qué importante es comprender que la suma de la palabra de Dios es verdad. A veces, ¿no? Paco también repite que la Biblia es un contexto. No podemos sacar la suma. No podemos estar y sacarnos, porque nosotros tenemos un filtro que es de la corriente de este mundo. Y cuando tú vienes y escuchas la verdad entra por tu oído y pasa por tu filtro. ¿Y sabes lo que hace con la verdad? La perverte, la ensucia. Necesitamos que la verdad llegue a nuestro corazón tal y como es. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y a veces necesitamos, por eso dice, la suma de tu palabra es la verdad. La suma. Yo necesito conocer. ¿Os acordáis cuando Pablo enseñaba y dice que estaba ahí y les daba todo consejo de qué? De Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Yo no puedo quedarme con algo. Necesito verlo todo. Y eso tiene que provocar en nosotros ese deseo. Ahora, ¿eso es un día para otro? A ver, ¿es un día para otro? No. Vemos los discípulos estando con el Jesús, con Cristo mismo, con Dios mismo, andando con Él. Y tuvieron por 3 años y seguían aprendiendo, ¿sí? Y aprendiendo y tal. Y después vino el Espíritu Santo en su vida. Cristo mismo le decía, dice, hay cosas que ahora ni siquiera no os la voy a decir porque ni la entendéis ni la vais a poder entender, ¿no? Y bueno, pero ya cuando viene el Espíritu Santo os guiará. Le estaba hablando de esa obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ir guiándonos a toda la verdad, transformando nuestra vida, cambiando nuestros corazones, llevándonos a lo que necesitamos cada día. No llenar nuestra vida de una manera de información, sino viviendo la vida Dios va enseñándonos. Pero en todo ese tiempo yo necesito estar cerca de la palabra de Dios. Necesito estar cerca de lo que es la luz. Necesito querer comer de lo que Dios tiene para mí. Porque dice que las cosas reveladas son ¿para quién? Para nosotros. Está revelado. Y el otro día hablamos, si hay algo que la Biblia nos dice claramente que no es bueno, es la ignorancia. No es bueno en ninguna manera. La ignorancia siempre lo que trae es la madre de todos los pecados. Nos lleva a pecar de una u otra manera. Nos lleva. Entonces necesito estar cerca de Dios. Necesito acercarme a Cristo de una manera correcta, ¿no? Yo quería que vayamos a un pasaje en el Evangelio vamos a ir en Marcos. Es bueno, ves, después en casa, cada uno, si queréis leerlo, viene esta enseñanza, lo escribió Mateo y también Lucas, ¿no? Y siempre hay un detalle que nos ayuda a comprender. En Marcos, en capítulo 4. Yo quiero que nos demos cuenta y que en nuestro corazón nazca un deseo de valorar lo que estamos escuchando, ¿no? La Biblia nos enseña, dice que muchos reyes, han querido escuchar lo que vosotros escucháis. Y es algo de tanto valor. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Es lo que hablamos. Con Dios empieza todo. Dios tiene lo que tú necesitas. Es creerlo. Es creer que Dios tiene lo que tú necesitas. Es ir a ponernos y ponernos con este corazón, ¿no? Delante de Dios, delante de su palabra. Y aquí Jesús nos enseña una parábola. Y es la parábola del sembrador, que la conocemos. Pero después termina hablando de ella y nos enseña, nos habla de una actitud, dice, mira cómo oyes, mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Qué importante es, ¿ves? Ir a Cristo para oír, para aprender,
Vamos a leerla. Otra vez comenzó en 4.1, en Marcos 4.1, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella al mar y toda la gente que estaba en la tierra junto al mar y enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, ¿no? Dice que Jesús les enseñaba por parábolas muchas cosas, ¿no? Y la parábola de alguna manera también tiene que ver con la gracia de Dios, ¿no? Porque el hombre incrédulo, cuando realmente escucha algo de que no le tal, lo rechaza ya en su corazón. Pero la parábola es algo que de alguna manera también da una gracia, te da una oportunidad, para que tú, como es algo, como vamos a ver en el texto que Jesús dice, es como que no lo comprendes bien, tampoco lo rechazas con esa severidad, si podemos decir, en tu corazón. Me faltan palabras a veces de expresar lo que quiero decir, ¿no? Pero creo que no entendemos, que lo rechaces de una manera tajante, de decir, mira, esto no lo quiero, ¿no? La parábola también tiene ese efecto de gracia a veces, pero también cuando tal es algo sencillo, es algo donde Dios nos quiere hablar. Pero aquí vemos esta parábola y una más, son las dos parábolas, las únicas dos parábolas que Jesús explica a sus discípulos. Pero Jesús dice que le enseñó muchas cosas, ¿por qué? Por parábolas. Pero aquí podemos aprender y ver cómo estaban esos discípulos de Cristo. Estas personas que Jesús llamó, como un día te llama a ti, me llama a mí y nos acerca a Él para escuchar sus palabras, ¿no? Dice, huid, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y a sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, 60 y 100 por uno. Entonces les dijo, al que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Al que tiene oído para oír, oiga. Ahora, yo no sé cómo estaban los discípulos en este momento, ¿no? Pero, pues bueno, seguramente que algo bueno. El sembrador se lo hace sembrar. Tú imagínate que te pones en esta situación y habla que una cayó aquí, otra cayó ahí. Habla de la semilla, como no empieza Jesús, uno da fruto, otro no da fruto. Pero seguramente pero termina Jesús y le dice al que tiene oído para oír, ¿qué? Oiga. Y ellos se quedaron seguramente compungidos. ¿No? Si una persona realmente estoy para escuchar, yo quiero entender lo que Cristo me está hablando. ¿Sí o no? ¿O estamos aquí para no enterarnos de nada? Queremos entender lo que Cristo nos está hablando. Queremos saber lo que Cristo nos está hablando. Yo quiero abrir la Biblia y comprender. Por eso lo que dije antes, la suma de tu palabra es la verdad. A veces no me tengo que estar ahí enganchado en algo que no comprendo. No, tú lee la Biblia, que Dios te va a llevar a comprender. Te va a llevar a comprender. Cuando Él quiere y como Él quiere, sabe lo que tú necesitas. Dice, las cosas reveladas son para nosotros. Él siempre te va a dar lo que te es provechoso. Lo que te es provechoso. Seguimos. Y ahora dice, al que tiene que oído para oír, ¿qué? Oiga. Y en 10 nos dice, y cuando estuvo solo, primero nos dice que estaba con la multitud, pero de repente dice que Jesús ya la multitud es que se fueron y Jesús estaba solo. Dice, y los que estaban cerca de él, con los 12, ahora sí que empieza a hablar de que había un grupo, dice que eran los 12 más los que estaban cerca de él, dice que le preguntaron sobre la parábola. ¿Ves? Se le acercaron y le dijeron a Jesús, y le preguntaron sobre la parábola. Y eso es algo importante, eso es algo que tenemos que entender. Si yo quiero
Yo necesito comprender. Yo no puedo ponerme delante de la palabra de Dios, delante de la Biblia, y no comprender que eso no es un libro que yo lo voy a entender. Si yo intento entenderlo con mi mente, lo único que voy a hacer es muchas veces es, a lo mejor, hacerme un lío tremendo. Pero cuando realmente nos acercamos a Dios con un corazón que quiere huir, que tiene oído, dice, yo quiero huir, yo quiero aprender de ti, ¿no? Al que viene a mí y oye, no quiero ser al que voy a Jesús para huir, porque quiero huir, porque sé que en Dios está la raíz de todo, que yo no quiero estar escuchando, basta ya. Me encanta cuando Jesús dice que se cumplió el tiempo y vino y dice, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Habla de, se acabó ya. Cuando viene el Evangelio en nuestra vida tiene que producir es, basta ya. Yo no quiero más seguir buscando fuera. Dios le ha placido revelarme las cosas. Le ha placido, estoy escuchando el Evangelio. Me quiere llevar a lo que es de Dios. Pon tu oído ahí. Sobre la palabra. Y les dijo, a vosotros os he dado el misterio del reino de Dios. Dice a vosotros. ¿Quiénes eran estos? A lo que le dijo a vosotros. A ver, estamos aquí, leemos lo mismo. ¿Quiénes eran? Al que le dijo Cristo a vosotros. A los que estaban cerca de él, los 12, y se le acercaron a preguntarle. Dice, ¿ves? Al que viene a preguntar, al que pide, ¿qué? Se le dará. Al que llama a la puerta se le abre. Al que busca halla. Dice, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. Vais a conocerlo. Ahora tú pregúntate en tu corazón, ¿yo soy de estos? ¿O soy de los otros? Que huyeron, pero se fueron sin entender. Bueno, pues ¿qué cosas enseñó ahí? Necesitamos entender. Necesitamos ese tiempo a solas con Dios, a solas con Cristo. Más a los que están fuera, también podemos entender el contexto de los que están fuera. Por palabras que todas las cosas. Es decir, que siempre van a estar ahí como sin entender las cosas. Y te digo que eso tiene que ver también con la gracia. Dios siempre nos da una oportunidad. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Y aquí vemos la importancia de esta parábola. Dice, ¿no sabéis esta parábola? Jesús le hace esa pregunta. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es como si le hace entender, mira, si no entendéis esto, ¿cómo vais a entender todos los demás? Qué importante es que entendamos eso. Ahora dice, y empieza a explicarle la parábola. ¿Ves? Qué bueno es que tenemos eso, que Jesús mismo lo explicó. Porque alguien se le preguntó. Qué bueno es que hay personas que no pueden hablar de la palabra de Dios, pero porque realmente buscan a Dios. Pero eso no es para que nos quedemos ahí, sino para que nosotros hagamos ¿qué? Lo mismo. Ese tiene que ser nuestro. Yo no puedo conformarme a conocer a Dios de huida. No, eso es un error. Es un error. Necesitamos conocer a Dios de verdad. Y empieza a explicarle. El sembrador es el que siembra, ¿qué? La palabra. Y estos son los de junto al camino, a quienes se siembra la palabra, pero después de que oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados ¿en qué? En pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, por cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, y luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo
el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto de 30, 70 y 100 por uno. Ahora, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerle debajo del almud o debajo de la cama? Y eso es muy importante lo que Jesús aquí le está diciendo. Aquí le está diciendo, nos hace pensar, nos hace reflexionar, es como era el maestro, dice, ¿quién de vosotros, no? Normalmente si tú enciendes una luz, ¿para qué la enciendes? Para ver, ¿sí? Para alumbrar. Dice, no la enciendes y después la tapas, nadie lo hace. Y Jesús le está haciendo, ¿acaso se enciende una luz para ser encubierta? Nos hace ver que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Es que nosotros ¿qué? Veamos, que nosotros podemos ver, que nosotros podemos comprender, que nosotros podemos entender lo que Dios nos está hablando. Es traer luz, arrojar luz a nuestro corazón. Es que podemos ver la oscuridad. Y yo creo que eso es algo tan sencillo. Mira, hoy ahora mismo, aquí, eso es tan real como lo estamos leyendo. Aquí ahora mismo hay personas que son lo que dice aquí, que su vida es como ese camino, que su corazón es tan duro yo no sé por qué será, por tantas cosas que ha dejado que por su vida pasan y ya está insensible, por el pecado mismo, por su orgullo, o por muchas veces que ha estado escuchando la palabra de Dios y ha pasado de todo y ya le da igual, no lo sé, pero por lo que sea dice que su corazón es que duro. ¿Y qué es lo que le va a ocurrir? Dice que enseguida Satanás va a quitar lo que está sembrado en su corazón. Se lo va a quitar. Y se va a quedar igual como que no ha huido. Igual. Se lo va a quitar. También nos dice que hay otros que son de los que fueron sembrados ¿en qué? Entre los pinos, ¿no? Y es que entre pedregales, ¿no? La siguiente. Que cuando oyen la palabra en el momento la reciben ¿cómo? Con gozo, ¿no? Y eso también lo hay. Eso lo ves, ¿no? Eso a veces te dan más alegría, ¿no? Son de la gente que te dan, dice, pues mira, pues, qué buena la palabra, y bueno, te gusta ver esa gente, ¿no? Pero también no dice que no es, dice que la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, ahora aquí es lo importante, por causa de la palabra. ¿Ves? Por eso es importante lo que vamos a leer después, lo que Jesús te dice, mirad lo que oís. Mira, si el hombre no le da valor a lo que oye, dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. Ahí va a estar tu corazón. Si yo no doy valor a lo que oigo, a lo que, ¿no? ¿Cuántas veces, y eso lo escuchamos, ¿no? A veces empiezas a decir un poco de vida cristiana y, ¿no? Porque ves que lo que Dios te da, pues eso es lo mejor pero de repente, claro, sales en el mundo, todo es contrario a lo que tal, y al final parece que es más importante a ver cómo estoy yo entre los amigos que tenía antes o entre la gente o lo que tal. Me importa más esto que lo que Dios ha traído en mi corazón. Y a veces ves personas que se pierden en estas cosas. Enseguida, es una realidad. El momento de que tal ya, para él lo que no le da valor a lo que Dios le ha dado a su vida. No, esa luz que en un momento le hace ver la oscuridad y quiere salir y quiere a no profundizar, dice, no tiene raíz en sí. Dice, en momento, pues, se ve de repente ¿no? A veces hemos visto de estas pelis, dice, pero ahora que te has hecho cristiano, no, hombre, no, ya empiezas como, no, bueno, me gusta y tal, pero, y cuando te das cuenta, pam, dice, por causa de la palabra. ¿Ves? Es muy importante entender que si la única causa en mi vida soy yo, el hombre tiene que morir a sí mismo.
Lo que Dios trae en nuestra vida es mucho más importante de lo que yo puedo sentir o lo que me puede pasar. Mucho más importante, créemelo. Hay que abrazar la palabra con todo nuestro corazón. Dice, son de corta duración. Ahora, en el siguiente dice, y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los cuales han oído la palabra y al momento, bueno, eso lo hemos leído, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa, luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. ¿No? Y esa es otra de la realidad. Dice que escuchan, pero de repente que los afanes de la vida, las riquezas, los engaños de esta vida. ¿Ves? ¿Qué importancia le doy yo a la palabra de Dios? Y eso es algo real lo que vemos aquí. Yo te digo que hoy yo sé que esos corazones están aquí. Es lo que Jesús nos habla. Pero ahí también nos habla de que hay uno que recibe la palabra, la recibe en su corazón, la guarda en su corazón, y dice, ¿y da qué? Fruto. Y da fruto. Y de eso se trata. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Pablo le decía a Timoteo, esa es la verdad de Dios, que todos los hombres llegan al conocimiento de la verdad y que sean salvos, ¿no? Leemos en Santiago y dice que por la voluntad de Dios hemos renacido ¿de qué? De la palabra. Es la voluntad de Dios que tú y yo escuchamos el Evangelio, porque Cristo quiere que tú nazcas de nuevo, que seas una nueva criatura, que seas una nueva persona, que puedas recibir la vida que viene de Él. Por eso, qué bueno es que tenemos ese pasaje. Y nos lo dice claramente, así también le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerlo debajo del maguto? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no ha de ser manifestado, ni escondido que no ha de salir de la luz. Al final Dios mismo nos alumbra y nos hace ver lo que hay en nuestro corazón, pero para que nosotros nos liberemos de estas cosas. Yo no quería estar, pero voy a contar un poco de mi testimonio. Yo me acuerdo la primera vez que leí esto, la parábola del sembrador. Me acuerdo que estaba en un tiempo que Dios estaba tocando mi corazón. Y me acuerdo que leí esto y eso provocó en mí, yo veía esto y que lo único que me salía, digo, yo quiero ser esa buena tierra. Y mi oración era, Señor, ayúdame, ablanda mi corazón. Yo no quiero ser duro para que cuando salga de aquí es Satanás, porque lo experimentaba una y otra vez. Como escuchaba y me preguntaban a 2 horas, ¿qué es eso? Y ni me acordaba de lo que se había compartido. Era una realidad. Era una realidad que muchas veces estaba ahí y que a lo mejor quería estar con los cristianos y de repente aparecía otro y dice, ¿qué? ¿Estás? No. Era una realidad. Era algo real. Era algo de que escuchaba el Evangelio, que Dios me dice, no te preocupes, que yo soy tu padre. Y yo dentro de mí estaba, ¿y mañana qué seré? Es que era una realidad. Era algo que yo vivía. Pero también veía claramente que había personas que creían en Dios y su vida era diferente. Era cambiada. Yo quería, y esa era mi oración, decía, Señor, yo quiero ser esa buena tierra. Quiero ser esa tierra donde tú puedes sembrar y donde tu palabra puede hacer su efecto. Ayúdame, ablanda mi corazón. Quita de mí lo que son las pedregales, lo que son las cosas. Ayúdame. Y era mi oración. Y te digo, yo no me daba cuenta muy bien, pero yo sé que en un momento, pues Dios poco a poco, es lo que te digo, va trayendo, en un momento te convence en tu vida de tu pecado, hasta que nazca un clamor de ti hacia Él, de decir, Señor, sálvame, ¿no? Y Dios no se tarda de hacer su obra en tu corazón. Pero qué bueno es, dice, ¿acaso se trae? Dice, porque no hay nada oculto que no sea manifestado. Yo sé que leía estas cosas y manifestaban estas oscuridades en mi vida, que ahogaban la palabra. Santiago mismo nos dice, recibid con mansedumbre la palabra que Dios quiere implantar. Dice, rechazando, ¿qué? Pues estas cosas. Eso es una realidad. Mira,
querer vivir en esa ignorancia como si yo no lo oigo esto, es una realidad. Los afanes de este mundo ahogan. Todo lo que viene ahoga. Todas esas cosas es una realidad. Entonces yo no puedo vivir como si eso no es real. No. Por eso digo que importante es ser como discípulos, acercarnos, buscar. Ahora Jesús le sigue hablando, dice, al que tiene oído para oír, que oiga. Y les dijo también, ¿ves? Es importante. ¿Para qué? También les dijo, mirad lo que oís. Mira lo que oyes. Mira hasta que te des cuenta de lo que estás oyendo, el valor que tiene. Míralo. No seas de pegar la mirada. No. Date cuenta de lo que estamos hablando. Dios por su palabra dice que habló y creó todas las cosas. Y creó todas las cosas. ¿Cómo no va a tener poder su palabra para cambiar mi vida, para darme lo que yo necesito? Es que pensar eso, ya solamente pensarlo es insultar a Dios. Necesitamos la palabra para nuestra vida. Es algo que tú y yo necesitamos. Por eso dice, mira lo que oyes, dale valor lo que oyes. No seas como los niños, ¿no? A veces tú a los niños, ¿por qué no le das que juegan con cosas de valor? ¿Por qué? A ver, una pregunta. A ver, las madres, hoy día la madre, feliz día, A todas las madres, que Dios os... ¿Pero por qué? Porque no le da valor, ¿no? Es como tú coges, por ejemplo, una esa de 100 euros, ¿no? Para nosotros tiene valor, 100 euros, lo que cuesta ganarlo, ¿sí? Ahora, dáselo a un niño. En 4 minutos ya se ha hecho un buen avión, a lo mejor en otro 4 ya lo ha roto, en otro 4 se ha hecho una bolita y lo ha tirado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le da ningún valor. Aquí Jesús no está, mira lo que oyes. ¿Qué valor le damos nosotros? No seamos como los niños, ¿ves? En este sentido, ¿no? Necesitamos acercarnos a Dios de una manera correcta. Dice, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Es algo de mucho valor. Es algo que son las cosas de reino, son las riquezas de reino. Ahora dice, con la medida que medís os será medido. Y son verdades. Dice, con la medida que tú vas a medir, eso te será medido. Son leyes espirituales que no lo vas a cambiar. Así como yo es. Ahora dice, y se os añadirá a vosotros ¿qué? ¿A qué oís? Qué bueno es esto. ¿Ves lo que hablábamos antes? Cuando realmente estamos con ese corazón de huir, como siempre Dios va añadiendo y nos va explicando y nos va... Pero si yo no le doy valor a estas cosas, si yo no tal, dice que, pero al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, que se le quitará. En otra, no sé si es en Lucas o aún lo que dice, lo que piensa que tiene, le será quitado. ¿No? Que a veces, y a veces esto hasta nos suena fuerte, ¿no? Si lo miramos por la parte de que, hombre, uno que tiene, que le será quitado, y uno que no tiene, ¿no? Pero en la vida, si tú lo paras a pensar, es algo parecido, ¿no? Uno que se pone, estudia y busca y quiere tal, siempre añade, ¿sí o no? Pero el que no lo hace, al final siempre que pierde, es así, y eso es en todo, ¿no? A lo que los jóvenes ahora que les gustan los gimnasios y todo, ¿no? Si tú te entrenas, vas engordando el músculo y vas, ahora si paras de hacer lo que haces, pues va menguando. Es la realidad de las cosas. No es que, no puede parecer en el primer momento, pero es la realidad. Dice, al que tiene se le dará, tendrá más. Quería acabar y con esa parábola que viene solamente aquí en Marcos, y además decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla que en la tierra. Ahora hemos hablado, es lo que digo, que ahora hablamos, pero las cosas de Dios, por eso digo que nunca pueden ser enseñadas por hombres, porque eso también hay que entenderlo, ¿no? Claro que Dios usa a los hombres y tal, pero al final es algo que tiene que ver con Dios mismo. El Espíritu de Dios es donde tú conectas con Dios, porque eso
Dices, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla a la tierra y duerme y se levanta y pasa de noche y día y la semilla brota y crece sin que él sepa que cómo. No hay una fórmula, no hay una... No, ¿cómo explicas tú eso? ¿Cómo explicas esa semilla que tú la siembras? Que antes, que tú si no la siembras está ahí, pero la siembras ahí en la tierra. Tú lo ves como, pero de repente te levantas en el día siguiente y eso ¿qué ha hecho qué? Han salido hojas. Te levantas en el día siguiente y ¡pum! Ha crecido. Te levantas y vas viendo. Es como Dios obra cuando un corazón, lo que vemos, cuando un corazón realmente está, no sabes explicarlo, pero sí que ves la realidad. Es como Jesús decía, dice el que ha nacido de Dios es como, dice, no te extrañes, es como el viento. Ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va, pero oyes que su sonido. Nosotros no vemos el viento, pero vemos su efecto. Lo experimentas, lo vives. Ese es el reino en nuestra vida. Y me gusta en ese pasaje, dice, ¿acaso una luz se enciende para esconderla? No. Cristo alumbra para que tú y yo veamos. Es para que esto provoque algo en nuestro corazón. Yo sé que muchas veces podemos leer cosas de Dios y puede ser que no le entienda, pero sí que Dios de alguna manera me enseña y me dice, pero aquí hay algo que da fruto. ¿Tú quieres ser esa tierra que da fruto? ¿No? Ves las realidades de las... Ora a Dios, pide a Dios. Busca que eso sea removido en tu vida, ¿no? Porque de qué me vale, ¿no? Escuchar, salir y que Satanás quita de lo que hay en mi corazón. Dice enseguida. ¿De qué me vale escuchar, recibirlo con gozo? Ay, qué buena palabra, pero después se le acerca a la vecina y es capaz de pagarme el gozo. ¿De qué vale recibir y después a Dios que todo lo puede y después cualquier cosa ya me ahoga? Y lo único que me hace pensar en Dios provee, Dios da siempre lo que necesitamos. Amén. Pues que Dios os bendiga. Que no se despide.